el día de hoy quiero compartir con ustedes, siguiendo sobre la temática de la humildad. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Filipenses, ahí en la carta del gozo, el capítulo 2, versos 5 al 8. El tema que vamos a considerar tiene que ver con Cristo, el ejemplo máximo de humildad. Recuerda que humildad es mantenernos lejos de nuestros propios pensamientos. Cuando pensamos en hacer algo, pensamos en beneficio de los demás, aunque muchas veces no lo merezcan. Pero el verso 3 dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, a pesar de eso, prestar esfuerzo, sacrificio, suplir, hacer ese esfuerzo, sacrificar la carne, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Así que con eso en mente, por favor, el libro de Filipenses, allá en el capítulo 2, observa conmigo el verso 5. Vamos a leerlo, luego tenemos una palabra de oración y pasamos a estudiar el texto. Verso 5 dice, todos juntos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Todos juntos, el cual, siendo en forma de Dios, no los escucho, no lo estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y en el día de hoy, Señor, quiero implorar tu gracia y tu bendición para que lo que vamos a considerar sea un desafío en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo quite todo obstáculo en nuestras mentes y corazones y podamos mirar a la persona de Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy vamos a considerar uno de los pasajes cristológicos más profundos que tenemos en el Nuevo Testamento, que proporciona toda una base teológica para nuestras convicciones acerca de Cristo. Somos cristianos porque tenemos un vínculo, una relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. De todas las religiones, si podemos calificar el cristianismo como religión, el cristianismo es la única religión que tiene una relación personal con su fundador. Usted puede ser un muy buen musulmán y no tener ninguna conexión con Mahoma, un muy buen budista y no tener ninguna conexión con Buda. Pero usted jamás será un cristiano si no tiene una relación ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y es lamentable, pero muchos creyentes llevan muchos años en el Evangelio y no conocen de Cristo Jesús. Philip Yancey escribió un libro donde él cuenta desde que aprendió en la escuela dominical a definir a Cristo. Philip Yancey escribe un libro que se titula El Cristo que no conocí. ¿Cuántos creyentes le cantan a un Cristo que no conocen? Hoy tenemos acá, como digo, una de las porciones teológicas más profundas que tenemos en el Nuevo Testamento. En el contexto, el apóstol Pablo nos está exhortando a la iglesia de Filipo a mantener la unidad. Y la unidad se mantiene a través de la actitud de la humildad, que es evidencia grande y suprema del cristianismo. Vimos en los primeros 4 versículos que la humildad es el carácter esencial del Evangelio. Jesús nos enseña, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad hace de poner mi orgullo y mi egoísmo. La humildad hace de poner las necesidades que yo busco de autosatisfacción por buscar el bien de los demás. Si usted tiene esa humildad, logrará crecer en la vida cristiana, servir a los demás, porque no estará buscando el reconocimiento, la popularidad. Hoy, al considerar esta exhortación del verso 5 en adelante hasta el versículo 8, vemos que en el versículo 5, si tú cifras tus ojos, en verso 5 vas a tener la exhortación. Y desde el verso 8, del verso 6 al 8, vas a tener el primer y más grande ejemplo sobre la humildad. ¿Quién es? La persona de Cristo Jesús. Quiero que prestes atención.
En el Nuevo Testamento hay mucha enseñanza acerca de Cristo. Los evangelios son la vida de Cristo. El libro de los Hechos es cómo se comunicó la obra de Cristo. Pero todas las epístolas, desde Romanos hasta Apocalipsis, nos explican la obra de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, si hay versículos que son profundamente cristológicos, que son profundamente enseñanza acerca de Cristo, puedo resumirlo en 4 capítulos, 4 libros. El primero de ellos es el Evangelio de Juan. Tenemos 4 textos en el Nuevo Testamento claves con respecto a Cristo. El primero de ellos es el capítulo 1 del Evangelio de Juan, porque nos enseña que Él es el Verbo, que el Verbo es Dios y que el Verbo estaba desde el principio y que el Verbo se humanó. Usted no puede avanzar en la vida cristiana sin profundizar en Juan capítulo 1. Colosenses capítulo 1, que nos habla de cómo fueron creadas todas las cosas a través de Cristo y que Él es el primogénito de toda la creación. En el capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. No podemos crecer en una sana enseñanza de Cristo si no has estudiado el capítulo 1 de Colosenses o el libro a los Hebreos, el capítulo 1. Donde cuando dice el escritor que Dios habló muchas veces, pero ahora habla por el Hijo, y que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a la ley, que Él es el primogénito de Dios que Dios envió a esta tierra. Y por supuesto, Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11, que son verdades que describen la eternidad. Y es interesante que se describe en Filipenses capítulo 2, verso 5. Se describe de eternidad hacia eternidad, la naturaleza esencial de Cristo, su decisión de condescendencia, dejar el trono de gloria, dejar la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, recuerda Juan capítulo 17, para vestir blusa de artesano, hacerse uno de nosotros y en esa condición de condescendencia humillarse y humillarse hasta el punto final. La muerte de cruz, para luego ser exaltado ¿por quién? Por Dios el Padre sobre todo, sobre toda la creación. Porque un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante la autoridad del señorío de Cristo Jesús. Amén. Hoy lo que nosotros hacemos es anticiparnos de aquel momento, porque en la iglesia la gloria ¿de quién es? ¿De quién es? De Cristo Jesús. Es por eso que la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Si usted no viene a glorificar a Cristo, algo está mal en nuestras vidas espirituales. Prestemos atención al conducir de humildad de Cristo y lo primero que vamos a observar acá al prestar atención a esa humildad de Cristo, en primer lugar, lo que vamos a observar es la exhortación que el apóstol Pablo hace en base a la persona de Cristo Jesús. Pablo parte sobre una premisa. Ya nos dio una enseñanza, los primeros 4 versículos. Ahora nos va a dar una exhortación, un mandato. Haya pues en quién. ¿En quién? En vosotros. ¿Qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Notas ahí la exhortación. ¿Para quién es la exhortación? Dice el texto, vosotros. Esta es una exhortación a todo creyente en todo tiempo y en toda la historia. En primer lugar, a la iglesia en Filipo, que tenía una potencial posibilidad de división. Pero vemos acá que es una exhortación a todos los creyentes en Cristo Jesús. El cristianismo, escúcheme bien, no es tomar una Biblia y practicar proselitismo todos los domingos. Porque así como usted lo hace, millones de personas todos los domingos practican proselitismo, toman sus Biblias o sus libros religiosos, cantan y van a una iglesia. Muchas personas leen la Biblia, muchos hacen cosas buenas, son buenas personas, son generosos, atentos, muy educados, pero la verdad esencial es que el cristianismo no es una religión. ¿Qué es? Una relación con el autor de la vida. Esta relación comenzó ¿cuándo? Cuando confesé con mi boca y creí en mi corazón que Jesucristo es el Señor, el Salvador de mi vida. A veces nos confundimos y decimos, yo ya hice la oración, repetí la oración. Mis queridos, tiene que haber arrepentimiento,
tiene que haber reconocimiento y tiene que haber rendimiento a la persona de Cristo Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Muchos de ustedes, muchos de nuestros hijos oyen el Evangelio desde la niñez y están entrando y saliendo en la iglesia. Cada vez que tienen problemas vuelven, pero la pregunta es, ¿realmente has nacido de nuevo? ¿Qué cambios hay en la vida? La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Significa que Dios produce en nosotros nuevos hábitos, nuevos valores, nuevas virtudes, nuevos sentimientos, nuevas convicciones, nuevos sentires. La fe, la confianza. Son nuestros sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos básicos, pero cuando uno viene a Cristo tiene fe, tiene confianza, adquiere dependencia, comienza a crecer. En esa nueva vida en Cristo, algunos tendrán problemas con sus círculos más íntimos, porque verán cambios en su vida que a su círculo no les va a gustar. Porque se entiende que tiene que comenzar a dejar ¿qué? Ciertos hábitos, ciertas cosas que son del mundo. Observa el consejo de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 4, verso 4, Pedro dice lo siguiente. A sus amigos del pasado, sus familiares del pasado, mira lo que dicen ellos. A esto les parece cosa extraña que vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Creyentes, no corráis, no sigan el mismo camino, no sigan la misma dirección, no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, es decir, seguir sus propios deseos naturales. Y como ven esa extrañeza, ¿cuál es la reacción de ellos? Os ultrajan, mejor dicho, los maltratan, los degradan, pero como no ven cambios, no dicen nada. Pedro dice, anticipa que en creyentes debe haber ese cambio. ¿Por qué? Efesios, ¿recuerdas capítulo 2, verso 2, que antes seguíamos? Las corrientes de este mundo, pero ahora ¿qué? Vamos contra. Es por eso que la exhortación de Pablo aquí en Filipenses es, haya pues en quién. En aquella persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué debe haber? Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Toque el que está al lado para que no se duerma. Tóquelo ahora, aproveche, tóquelo. Así se despiertan. Vamos. Para que no se me duerman. ¿Estamos? Vamos a comenzar el ministerio de la aguja el próximo domingo. ¡Pac! Así que ahí van a despertar bien. Volviendo a mi tema. Haya pues en vosotros ¿qué cosa? Sentir. La palabra sentir no son sentimientos. Es disposición de mente. Actitud mental. Sentir. En pocas palabras, Pablo resume, dice, sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. En pocas palabras se describe la actitud, el sentir del cristianismo que tiene que ver con esta disposición, forma de pensar y actuar que mantienen un equilibrio en armonía. Sentir es pensar y también es actuar, que mantienen en armonía. Quiero leer para ustedes el comentario del Continente Nuevo, dice lo siguiente. Desde su nacimiento, hablando de Cristo, hasta su muerte, Jesucristo fue ejemplo vivo de humildad. Él demostró esta virtud no solo con palabras, sino con hechos. Sus enseñanzas fue completa, pues quienes escucharon sus palabras y sermones pudieron también ver en acción lo que Él decía. Amén. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es por eso que la invitación de Jesús, Mateo capítulo 11, verso 19 es, ¿aprended de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón. Sobre la base del carácter de Cristo, la conducta de Cristo, nosotros debemos ser sus seguidores e imitar también su fe. Dice el comentarista John MacArthur lo siguiente en su comentario del libro de Filipenses. Él dice algo que me llamó mucho la atención. Por insondable y profundo que sea este pasaje en la teología, hablando de la cristología, también, dice MacArthur, es ético. La ética tiene que ver con la conducta.
La primera frase deja claro que su propósito primordial es animar a los cristianos a vivir como su Señor y como su Salvador. Yo creo que aquí ya tenemos la lección para meditar. ¿Cuál es? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En base a esa obra que Dios comenzó en nosotros, ¿recuerda? 1:6, el que comenzó en vosotros, la buena obra, la va a perfeccionar. En base a esa obra que Dios comenzó, el apóstol Pablo apela, exhorta a los creyentes a decirnos, haya también en ustedes la misma disposición de mente, la misma disposición de corazón de considerar a los demás superiores que a nosotros mismos. ¿Por qué? Tal vez lo resume 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. Juan dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. No es así. Dice, el que dice que permanece en él, está mala la referencia, así que la puedes quitar. El que dice, 1 de Juan 2:6, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. ¿Cuál es entonces el primer punto de nuestro tema? Es la exhortación en base ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Conoces a Cristo? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Eres un cristiano? Debe haber en tu vida esta misma actitud. Si no lo hay, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Dos cosas. O no soy lo que digo que soy, o tengo problemas por no hacer lo que tengo que hacer. Veamos ahora la porción profunda y maravillosa de los versos 6 al verso 8, cómo el apóstol Pablo nos presenta. Si bien es cierto, Pablo no quiere hablar de cristología, darnos una cátedra de lo que es la persona, naturaleza esencial de Cristo, etc. Pero a pesar de que no quiere hacerlo, ahí hay contenido profundo y es para enseñarnos que si Cristo hizo lo que hizo, siendo Él lo que Él era, ¿cómo es posible que nosotros seamos tan arrogantes y no podamos considerar a los demás con lo poquito que a veces creemos que somos o con lo poquito que a veces que creemos que tenemos? Porque la comparación es, siendo Cristo, quien fue y es lo que es, se humilló. ¿Cuánto más que nosotros? Que lo único que tenemos es solo nuestra carne y nuestro orgullo. El ejemplo que presenta Pablo es de una perspectiva teológica, presentando tres estados interesantes de Cristo. Presenta su humillación, primero presenta su gloria, quién es Él. Segundo, su humillación, lo que Él vino a hacer. Y tercero, lo que el Padre hizo con Él. En esa humillación, no lo vamos a estudiar, pero eso le dejo a su consideración, usted verá 7 escalones que Jesús comienza a bajar para hacerse ¿qué? Uno de nosotros. ¿Recuerda Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice, y aquel verbo ¿qué? Se hizo carne o fue hecho carne, asimismo se hizo él carne, tabernaculizó, tomó la decisión. ¿Y qué es lo que observamos con respecto a Cristo? Es su ejemplo de humildad. Solo 4 cosas quiero mencionar, resumiendo. En primer lugar, Jesucristo mostró su humildad cuando vino a través de su sencillez. Míralo conmigo en verso 6. Por sencillez significa sin lujo. Y precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sencillez, sin mayor lujo. ¿Quién es Jesús? El autor de todas las cosas. Amén. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, si Él es creador, Él es dueño. Él es Señor. Ahora, Él viene a esta tierra en completa humildad. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 7. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y la voluntad al que venía a esta tierra fue en completa humildad. ¿Dónde nace? Que no era de él. ¿Dónde lo entierran? En una tumba que tampoco era de él. De hecho, un día alguien se le acercó y le dijo, yo quiero morar contigo, quiero ser tu seguidor. Mateo capítulo 8, verso 20. Jesús dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Completa sencillez.
Él no fue adquiriendo, teniendo, poseyendo, creyendo que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. Por el contrario, ¿cuál fue su enseñanza? La vida del hombre no consiste en los bienes que tú tienes. Pero hoy una persona vale, ¿por qué? Por lo que tiene. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, ¿qué? O inclinar su cabeza. Solo había un lugar donde él reclinara su cabeza. ¿Dónde fue? En la cruz del Calvario. El único lugar donde inclinó su cabeza. De hecho, Juan 19:30 dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vino en completa sencillez. No vino para adquirir, para poseer. Esto es mío y no lo comparto. Esto es mío. Esto es esfuerzo de lo mío. Y nosotros vivimos con esa actitud. El cual, observa el verso 6. El cual. ¿Quién es ese cual? ¿Quién es el cual? El Señor Jesucristo, Cristo Jesús, es del versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo y Jesús. Dos nombres. Cristo describe que Él es el Mesías, que Él es Jehová, que Él es Dios. Y Jesús, que Él es hombre. ¿Lo notas? La unión perfecta en la persona de Cristo Jesús. El cual, siendo, palabra interesante, márcala ahí, significa existiendo. Siendo Él lo que era, aunque, como lo traduce la Biblia de las Américas, el cual, aunque existía en forma de Dios. ¿Qué era Jesús antes de venir a esta tierra? Ahí lo dice. Y dice, existiendo, ¿cómo qué? En forma de Dios. La palabra forma no es tanto el shape, la figura, la parte externa. Esta palabrita significa su naturaleza esencial. Por así decir, lo que Él era por dentro era ser, ¿qué cosa? Dios. Morfe, que es la palabra forma acá, no significa la mera apariencia externa, sino esencial y la naturaleza esencial. La naturaleza esencial de Jesucristo es ser Dios. Él es Dios. Pablo está diciendo que antes que viniese a esta tierra, miren lo que Él era. ¿Qué era Él? Existió como Dios. Es interesante, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La idea es, no miró lo que Él era. ¿Por qué tenemos tantos problemas de relaciones interpersonales? Porque nadie respeta lo que yo creo que soy. Me faltó ¿qué cosa? El respeto. O yo miro a otra persona, ¿cómo le voy a servir? ¿No lo merece? ¿No está a mi altura? ¿Qué se cree? Haya pues en vosotros, que existiendo, siendo Él lo que Él era, no estimó, no se aferró. No dijo, bueno, ¿cómo yo voy a venir a morir por ellos si yo soy su creador? ¿Lo tienes la idea? La grandeza y la bajeza del ser humano. El término igual, Él no estimó el ser que igual. El término igual es un sinónimo de forma. Igual y forma significa que interiormente que era Jesucristo. Tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo. Por lo tanto, Pablo está enfatizando la deidad del Hijo y señala que esta palabrita es interesante. La palabra igual, dice MacArthur que esta palabrita no está en singular, sino que está en plural. Y uno no la entiende mucho, pero cuando definimos a Dios en sus atributos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, santidad, etc. Lo que está diciendo el término igual o iguales, es decir, que Jesucristo posee todos los atributos de Dios. Para decirnos una cosa, mira, ahora el punto está en el ejemplo. Pablo plantea que Cristo no miró esa condición como cosa que aferrarse. El hermano Carballosa dice que Cristo no tomó eso como un robo. Es decir, no se apropió de un título que no le poseía. Si Él no hubiese sido Dios, de poco se humilló, era solamente un hombre. Pero si Él es Dios, mucho se humilló al venir a esta tierra. Tenemos que recordar que todas las Escrituras demuestran la preexistencia, la deidad de Jesucristo. ¿Qué capítulos? ¿Qué capítulos enseñan esto? Les mencioné 4. ¿Cuáles son? Primero, pasajes cristológicos. Juan, capítulo 1. Segundo libro, Colosenses, capítulo 1. Tercer libro,
Hebreos capítulo 1 y Filipenses capítulo 2, que describen que Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Lo poseía todo, todos los atributos de la deidad, pero no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a esta tierra. ¿Dónde nació Jesús? ¿Ah? ¿Qué lugar? En Belén de Judea, un tierra popular, lugar importantísimo. Los Ángeles, Miami, Abu Dhabi, algún sector importante. ¿Dónde? Casi era un gueto. ¿Sabe lo que es un gueto? Un villado, una villa baja. En ese lugar y en el completo anonimato. ¿Por qué? Jesús no vino a esta tierra para poseer lujos, sino para dejarlo todo por nosotros, los pecadores perdidos. Por eso que dice el texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mira su sencillez, no estimó que el ser Dios, igual a Dios, poseer todos los atributos de Dios, como cosa que aferrarse. No arrastró tras ellos esos atributos. Él no arrastró tras ellos. Cuando le bofetearon, le jalaron su barba, lo escupieron. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No abrió su boca. Completa sencillez. ¿Cómo mostró su humildad? A través de su sencillez. ¿Cómo mostró su humildad? A través de su sensibilidad. Vino, siendo él lo que era, dice el verso 7, la segunda parte, el cual siendo, dice, sino que se despojó, verso 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es la idea? Se despojó, se quitó algo. No lo cargó sobre sí para que no fuese un obstáculo. Con un texto interesante, sino que se despojó a sí mismo, con un nexo de contraste, sino. Mira quién era, siendo él lo que él era. ¿Qué era él? Dios eterno, con todos los atributos de Dios. No se aferró a ellos, sino por el contrario. Vemos ahora su sensibilidad, sino que se despojó, se quitó. Quitó su posesión, dejó su lugar. Con un nexo de contraste, el apóstol introduce un término interesantísimo históricamente a través de la historia del cristianismo. Se le llama la kenosis de Cristo. Este término, se despojó, significa despojarse o vaciarse, algunos traducen o anonadarse, que describe la humillación del Señor Jesús al tomar sobre sí algo que él no tenía. Naturaleza humana. Se asemeja a su criatura, siendo él lo que él era. ¿De qué se vació Cristo? ¿De qué se despojó? ¿Renunció? ¿Dejó de ser Dios? ¿Será que al venir a esta tierra él dejó de ser Dios? La Nueva Traducción Viviente observa lo que dice. En cambio, renunció a sus privilegios y divinos, adoptó humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Interesante paráfrasis. En cambio, por el contrario, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Notas tú cómo él comienza a bajar, a descender al nivel de los hombres? Este pasaje tiene que ver con dejar, escúcheme bien, no dejó de ser Dios, porque es su naturaleza esencial. No puede desprenderse de su naturaleza esencial, pero ese ser, esa persona divina, cuando viene a esta tierra, adquiere naturaleza humana y se baja. Se baja. Deja el ejercicio activo de sus atributos. Deja, por así decir, actuar como Dios. No deja de ser Dios, pero se limita a la esfera humana. Y al limitarse a la esfera humana, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó? Como un hombre. Todo lo que él enfrentó, todo lo que él vivió, no lo vivió de la experiencia de Dios,
sino que lo vivió de la experiencia como tú y yo, semejante en todos nosotros, para poder entendernos. Él entiende en mis luchas, mis lágrimas, tus dolores, tu soledad, la indiferencia. Él entiende ese dolor. Es interesante, no dejó de ser lo que él era, pero decidió no hacerlo. Es como si tú fueses un guardia de seguridad de un banco. En mi país, los guardias de seguridad tienen que haber tenido experiencia militar porque cargan un palo, capsican o algo así y un arma. Y si viene alguien, tienen la oportunidad de ¿qué? De disparar. Imagínate que tú eres ese guardia y entra un ladrón. Y tú tienes toda la capacidad, si él te va a disparar, de poder ¿qué? Reducirlo mediante ¿qué? Disparos. Pero decides no usar el arma. Decides utilizar tu inteligencia, tu estrategia. Es decir, tienes el derecho para usarla, el arma, pero ¿qué? ¿Decides qué? No hacerla. Otra ilustración es, imagínate que tú eres un mecánico. Vas a tu trabajo, el taller, tú vas con tu vestimenta que saliste de tu casa y cuando llegas allá te pones ¿qué? Todo un overol porque sabes que vas a estar debajo del camión, te vas a manchar con grasa y con aceite y normalmente los mecánicos siempre se limpian con lo que tienen, ¿sí o no? Aunque tienen trapos para limpiarse. Viste tu ropa normal de un overol, de un traje de protección, como si fueses un astronauta para salir en una misión. Eso es lo que hizo Jesús. Reviste su deidad ¿de qué? De humanidad. Dejó el ejercicio activo de sus atributos. Ahora, era imposible de que no hubiese poder en Jesús. Cuando la mujer viene y toca al manto de Jesús, esa mujer con flujo de sangre dice que virtud salió de él. Juan dice que vimos su gloria, era imposible no verla, pero él cubre su deidad de humanidad. De tal forma que cuando los hombres ven a Jesús, lo ven como lo describe Lucas, creciendo en sabiduría, en estatura, en conocimiento, para con Dios y los hombres. Es por eso que cuando le pregunta, bueno, ¿cuándo vas a venir? Solamente lo sabe ¿quién? El Padre, ni siquiera el Hijo del Hombre. Es porque también tiene esa doble naturaleza cuando Él dice, pasa de mí esta copa, ¿cómo es posible? Oh Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Conflicto de los conflictos. Por eso que Pablo dice, grande es el misterio. No lo vamos a alcanzar a entender. El doctor Carballosa, el doctor Pérez Millo dice lo siguiente, Samuel Pérez Millos. Él dice lo siguiente, hablando sobre este texto, se despojó a sí mismo. Dice que indica una acción hecha desde el pleno libre albedrío y volición. Dice, no le fue impuesto el anonadarse, ni hubiese sido posible como Dios, que es, sino que la tomó voluntaria y ¿qué más? Y libremente. De hecho, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. ¿Fue así? ¿O se la quitaron? No, Él dio su vida. De hecho, tú sabes que los romanos para acelerar la muerte de los que estaban colgados, ¿qué hacían? Le quebraban los huesos para que finalmente muriesen de asfixia y les estallase el corazón. Cuando llegan a Jesús, ¿hubo necesidad de quebrarle los huesos? No. Hay una prueba post-mortem. Le penetraron el costado. Y ya el oficial romano sabía que él había fallecido. Él murió cuando él, ¿qué? Entregó su espíritu al Padre. Ni antes ni después. Después de haber pagado el precio de mi maldad. Porque él se despojó a sí mismo. Esta decisión voluntaria de Jesús le permite el cambio de estado que él tiene. Escúchame bien. El cambio de estado, no de esencia. Te explico por qué la diferencia. Todos nosotros en esencia somos seres humanos. ¿Amén? ¿Amén? Un niño, un adulto, un anciano en la tercera edad. ¿Qué ha cambiado? ¿Su esencia o su estado? Su estado. Estado civil, estaba soltero. Ahora estoy casado. ¿Cambia qué cosa? Su estado, pero no su esencia. Él sigue siendo lo que es, pero cuando viene a esta tierra, cambia su estado. Ahora es un hombre
¿Cómo cambió su estado? Hebreos 10:5. Más me preparaste cuerpo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos plantea la respuesta a la pregunta: ¿por qué Jesús vino a esta tierra? ¿Por qué se hizo hombre? Porque al humanarse, Él vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vio a los pecadores y fue hecho semejante a ellos. ¿Recuerdas cuando estudiábamos sobre el pariente redentor? ¿Por qué el pariente redentor puede redimir a alguien? Porque tiene que ser, en primer lugar, pariente. En segundo lugar, tiene que tener la posición económica de hacerlo. Y en tercer lugar, tiene que tener la capacidad, tener la disposición de hacerlo. Primero tiene que ser pariente. Uno no podía ser pariente si no era pariente. Aunque le gustase la viuda que quedó, no podía redimir porque habían hermanos. Es por eso que en el caso de Boz, él va a esperar, no sabemos quién es, al fulano le llama y le pregunta: dame la chancleta para que cerremos el trato que tú no quieres redimir. Porque tenía que ser ¿qué? Pariente. ¿Recuerda la historia o no? Lean después el libro de Ruth, el capítulo final, capítulo 4. Ahí está la historia. Es por eso que no hay redención para los ángeles. Ningún angelito malo puede decir: me arrepiento y me convierto en angelito bueno. Porque para que haya redención para ellos, tiene que haber un pariente redentor, un precio que no lo hay. Es por eso que ese es un gran privilegio de la gracia de Dios. Que Él se hizo ¿qué? Uno de nosotros. ¿Por qué? Vemos ahí su sencillez, vemos ahí su sensibilidad. Él vino a buscarnos. Se hizo uno de nosotros. Saque de su mente la idea que usted hizo algo por ser salvo. Dios lo hizo todo y lo hizo por gracia. Somos producto de su amor. Tercer lugar, a través de su servicio. Mira lo que dice el texto en verso 7. No sencillamente, sino que se despojó a sí mismo, sino que dice: tomando ¿qué? Forma. No imitó, sino que fue esencialmente ¿qué? Un siervo. Y la palabra siervo acá es un esclavo. Doulos significa el que rinde su voluntad a la voluntad de otro. En el tiempo del primer siglo había esclavitud. Y en ninguna parte de las Escrituras, si ustedes leyeron el devocional de hoy, en ninguna parte se exhorta a los esclavos a emanciparse, sino a ser fieles, responsables. Y Cristo, al venir a esta tierra rinde su voluntad a la voluntad de otros. El mejor versículo que encuentro es Marcos capítulo 10, verso 45. ¿Lo recuerdas? Porque el Hijo del Hombre no vino ¿qué? Para ser servido, sino por el contrario para servir, para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos, los que son alcanzados por la gracia del Señor. Ahí encontramos la mayor declaración. ¿Sabes que en Juan capítulo 3 está el mayor ejemplo? Jesús lava los pies ¿de quién? De los discípulos. ¿Y quién está incluido? Judas. Judas. Y a pesar de la traición decide hacerlo. Si hacemos un examen honesto a las Escrituras, tenemos la obligación de servir, de ser siervos. Pero lamentablemente muchas veces, en vez de ser siervos en la obra, queremos ser señores de la obra. No estamos para estar sobre la obra, sino debajo de la obra, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Lo vemos a través de su sencillez, a través de su sensibilidad, a través de su servicio, en último lugar, a través de su sacrificio. Sin sacrificio no hay servicio. ¿Lo tiene? Sin sacrificio no hay servicio. A veces nosotros decimos: sin sangre ¿qué? No hay dolor, pero la verdad es que sin sacrificio no hay servicio. Si usted no sacrifica nada, venir acá, levantarse el día domingo, no es un sacrificio. Quítese de su mente que está haciendo un sacrificio. Eso es un privilegio y ese es un deber. No es un sacrificio. Sacrificios son otros. Rendir nuestra voluntad, dar correctamente al Señor, obedecer al Señor. Mira el sacrificio, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Mira el sacrificio, siendo Él lo que era, Dios. ¿Qué hace? Se humilló a sí mismo, se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, se sujetó a todo. Hecho semejante a los hombres. Porque Él fue un esclavo, un siervo, un doulos. Él se humilló y mira lo que dice. Hecho semejante a los hombres. En otras palabras, cuando vieron a Jesús,
¿A quién vieron? A un hombre. No vieron a Dios, vieron a un hombre. Es por eso que cuando Mateo resume las enseñanzas del Sermón del Monte, en el capítulo 7, verso 28 dice, y vieron a Jesús y se admiraban, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. ¿Qué no ves? ¿Qué no ven ellos? Que es Dios, que Él les inspiró, que Él enseñó, que Él ideó, escribió la ley. Pero ellos ¿qué ven? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tal como Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo, Jesús viene a esta tierra y tabernaculiza en medio nuestro. ¿Qué significa Emmanuel? Entre nosotros está Dios. Observa lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne. No fue un pecador, pero se hizo hombre, habitó entre nosotros. Esto hace que Jesús sea el mediador perfecto al tener naturaleza humana y también naturaleza divina. ¿Qué dice el verso 8 de Filipenses capítulo 2? Y estando, ¿dónde está ahora Jesús? Y estando en la condición, ¿qué condición? De hombre, lo vieron como hombre. Al vivir en esta tierra como hombre, esta es una condición, o en este caso, o estado, no su naturaleza esencial. Es aquel verbo que ha hecho carne, toma forma humana, se humana, se hace un bebé, crece, solo como hombre y estando en la condición de hombre, solo en esa condición, él podía cumplir la profecía. ¿Te acuerdas de Isaías 53? Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo como hombre era posible, porque como hombre puede morir, pero solo como Dios no puede morir. Es por eso que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice que estando en esa condición, ¿qué vieron los hombres? No vieron a Dios, vieron a un hombre, pero era imposible no ver destellos de su deidad. Pero Él viene, viste como el mecánico, viste su naturaleza esencial de un overol, se reviste de humanidad y se humilló a sí mismo. Jesús siguió la ruta de la profecía de la redención. ¿Qué era humillarse? ¿Qué es humillarse? Mantenerse lejos de nuestros pensamientos para pensar primero en quién, en otros. De esta forma, Él fue obediente. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Tú sabes que morir en la cruz era la muerte más... De hecho, pena de muerte, pena capital para un hombre es una vergüenza. Porque no le están quitando la vida porque era bueno, a no ser que sean injusticias de la historia, pero por lo general a un culpable le dan pena de muerte porque sus crímenes ameritan ¿qué? Pena de muerte. Yo creo en la pena de muerte cuando se cumplen ciertas características y que no se ha abolido la pena de muerte. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos 13, por algo lleva la autoridad la espada. Pero tiene que ser una razón tremendamente justificada, como la pena que merezca pena de muerte. No porque se robó una pulsera ya le vamos a quitar la vida. El morir en la cruz era la muerte más vergonzosa que había. Era la experiencia más horrible que había. Porque no solamente se degradaba en desnudez al ser humano, sino el maltrato, el dolor, la agonía. Si no aceleraban quebrándole los huesos, la agonía podía durar 2 o 3 días. Aves a veces venían y comenzaban a comer a los hombres que estaban ahí vivos aún. Comenzaban a comerle sus ojos, pedazos de su piel. Era una muerte horrorosa. Es por eso que Gálatas capítulo 3, verso 13 dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito porque era muerte vergonzosa, pero maldito porque Dios había establecido algo, que no se debían exhibir los cuerpos muertos o cadáveres. En Deuteronomio capítulo 21, verso 23, observa lo que Dios dice. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por
heredad. Había una maldición. La exposición de un cadáver. Avergüenza. ¿Por qué lo hacían los romanos? ¿Por qué lo hicieron las tribus paganas? ¿Por qué lo hacían? Porque era símbolo de victoria. Colgar las cabezas, colgar los cuerpos de los pueblos conquistados era símbolo de ¿qué? De humillación, de desterrar toda una nación, de demostrar su potencia. Dios dice, es vergonzoso, maldito. Y Jesús experimentó esa maldición. ¿Por qué? Porque Él fue humilde. ¿Humilde cómo? En sencillez. ¿Humilde cómo? En sensibilidad, en servicio, finalmente en sacrificio. ¿Cómo Cristo es ejemplo? Observa conmigo cómo Cristo es ejemplo. Cristo es ejemplo de humildad a través de su sencillez. No pensó en sí mismo. No vino buscando su gloria. Es decir, dejó su gloria. Siendo Él lo que era. ¿Qué Él era? Dios. En su sensibilidad se hizo semejante a nosotros. Se hizo un hombre. Se hizo servicial, porque estando en la condición de hombre, estando en obediencia como esclavo, pagó un precio. ¿Cuál fue? El sacrificio. ¿Qué pide Dios de nosotros en aplicación? Que yo sea una persona sencilla. Que no siempre busque qué cosa. Mis intereses. Que sea una persona con sensibilidad, sensible a las necesidades. Que cuando yo veo una miseria, un dolor, me mueva a misericordia. Haga algo por suplir esa necesidad. Hace un par de semanas atrás tuvimos la oportunidad de una canasta de amor. Yo no sé, no tuve control, no sé quién lo hizo, pero triste es que no lo haya hecho, porque mostró que no tiene sensibilidad por el dolor de los demás o la necesidad. Servicio. ¿Qué servicio estás haciendo? ¿Qué servicio hizo Cristo hasta su sudor, hasta la última gota de su sangre? Y lo hizo con sacrificio. ¿Y qué dice 1 de Juan 2:6? No sé si está bien la correcta. El que dice que permanece en Él. ¿Quién permanece en Él? ¿Quién es esta persona? Él, cristiano. ¿Amén? ¿Es usted un cristiano? ¿Amén? ¿Es usted un cristiano? Debemos andar como Él anduvo. Si no, algo está fallando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Que el Señor añada su bendición al estudio de la palabra de hoy. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y Señor por darnos esta linda oportunidad de poder reflexionar en la persona de Cristo Jesús. Añade tu bendición. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, Señor, y haznos ver aquello que no estamos viendo, para que podamos ser cada día más semejantes a Cristo Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanos.